guardan silencio ante las denuncias de pescadores sobre el bombardeo de al menos 2 barcos por parte de militares de Estados Unidos. La embajada de ese país respondió haciendo referencia a una operación antinarcóticos. El presidente Daniel Noboa abre la posibilidad de que tropas estadounidenses operen en el Ecuador contra el crimen, siempre que se sometan al liderazgo de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. El gobierno ecuatoriano envió una nota de protesta a Colombia tras las aseveraciones del presidente Gustavo Petro, quien califica a Jorge Glass como un preso político. 5 cuerpos acribillados fueron encontrados cerca de una plantación bananera en la vía Juján-Simón Bolívar, en Guayas. Como siempre, la policía cree que el crimen es por una disputa entre bandas. 5 policías y 3 militares fueron detenidos en allanamientos en 8 provincias. Según las autoridades, los uniformados obedecían a organizaciones de tráfico de combustibles. La tasa de interés del 2.9% que aplica el BIES en el plan Credicasa es antitécnica, según expertos, y pone en riesgo los fondos del banco del afiliado. Además, la cartera vencida de esa institución es 4 veces superior a la de la banca privada. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Iniciamos aquí la información en este 8 de abril. Las autoridades ecuatorianas mantienen hermetismo frente a las denuncias de pescadores sobre el bombardeo de 2 embarcaciones por parte de fuerzas estadounidenses. Mientras tanto, la embajada de ese país se limitó a informar sobre el desarrollo de operaciones antinarcóticos. Siga nuestro noticiero también en Ecuavisa Play y ecuavisa.com. Aquí empezamos. Alta mar, un ataque extranjero. El gobierno guarda silencio sobre las denuncias de presuntos ataques a embarcaciones ecuatorianas en alta mar por parte de fuerzas militares de los Estados Unidos. Nuevos testimonios de los tripulantes aseguran que fueron blanco de un bombardeo. Paul Romero con el informe. En 9 días, 2 barcos ecuatorianos fueron presuntamente atacados en alta mar por fuerzas militares de Estados Unidos, según testimonios de los tripulantes que arribaron esta semana a Manta. El primero, el 17 de marzo, el barco Negra Francisca Duarte, con 16 tripulantes, a 135 millas de San Cristóbal, Galápagos. El segundo, el 26 de marzo, el barco Don Maca, con 20 tripulantes, al noroeste de Galápagos, según testimonios de los navegantes. Estábamos enhielando el pescado cuando escuchamos el bombazo, después el segundo bombazo, y la gente estaba en la proa. ¿Nunca hubo advertencia? Nunca fue aviso, nadie ni se acercaron por lo menos primeramente a revisar, pero no. Fue directamente los bombazos. Televistazo consultó a la Embajada de Estados Unidos sobre las denuncias de los tripulantes de la embarcación Don Maca. Por correo electrónico, la Oficina de Asuntos Públicos del Comando Sur respondió que el 26 de marzo hubo una interdicción de estupefacientes realizada por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos en aguas del Pacífico Oriental. No especificó más detalles y adjuntó un enlace a la red social X, en la que califica la operación de impecable para la incautación de 592 kilogramos de cocaína, en coordinación con Ecuador, junto a 3 fotografías. El gobierno no se ha pronunciado sobre las denuncias de los tripulantes de las 2 embarcaciones. Para el ex canciller Francisco Carrión, el Ejecutivo debería activar mecanismos diplomáticos para investigar los hechos. Es decir, aquí se trata de una intervención de 3 países en definitiva, el Ecuador, Estados Unidos y El Salvador. Señaló que durante la década de operaciones de Estados Unidos en la base de Manta, entre 1999 y 2009, hubo denuncias similares y se activó un protocolo. Estados Unidos tenía que informar a las autoridades ecuatorianas las autoridades ecuatorianas detener a esa embarcación para ver de lo que se trataba. Si era pesca ilegal, si era narcotráfico. Desde 2023, Ecuador y Estados Unidos realizan operaciones de interdicción marítima contra el narcotráfico y se intensificaron con el actual gobierno.
El presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró en una entrevista con el medio Bloomberg que está dispuesto a aceptar la presencia de tropas norteamericanas en Ecuador para que colaboren en la lucha contra el crimen, siempre que éstas se sometan al liderazgo de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. El mandatario añadió que los soldados de Estados Unidos podrían llegar este mismo año. Escuchemos un extracto de sus declaraciones. It's not an invasion, it's not an intruder coming to our country, it's actually international collaboration against crime. Would you welcome, though, U.S. troops on the ground? If they're willing to follow the lead of Ecuadorian armed forces, then no problem. Do you think the U.S. would be willing to do that? Have you had those conversations? Yes, I mean, they're willing to collaborate. They're willing to collaborate. It's not follow orders, it's collaborate. It sounds like you're open to this and the U.S. is open to this. Do you think it could happen maybe this year? I think it could happen this year. I think it would be important. Right now, we've reduced homicide rates by 38% in the border. There's a general sense of peace today in Ecuador. Our numbers are a lot better. And we are at a point that we need to continue pushing to eliminate the threat. Este miércoles 5 cuerpos fueron hallados en la vía Juján Simón Bolívar en la provincia del Guayas. Hacemos contacto ahora con Estefanía Arias, quien se encuentra en el sitio, para brindarnos más detalles de este hecho violento. Adelante, Estefanía, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? Efectivamente, estamos específicamente en el punto donde fueron hallados estos 5 cuerpos que la policía, lo que ha adelantado hasta ahora la policía del cantón Simón Bolívar, es que fueron abandonados aquí en este punto de la carretera vía Juján Simón Bolívar, prácticamente ya al ingreso del cantón Simón Bolívar. Lo que la policía ya adelantó es que estos 5 hombres fueron primero secuestrados y luego trasladados hasta este sitio de la carretera para ser acribillados. Escuchemos las declaraciones del comandante de la subzona Guayas. Varios individuos ingresaron en una vivienda que está con vía a Juján. Ingresaron, someten a 5 individuos de sexo masculino que estaban en el interior de la vivienda. Son sacados de esa vivienda, son trasladados aproximadamente a unos 5 minutos vía a Juján, en donde les bajan de los automotores y les acribillan. Solo tenemos la identidad de una persona. Estamos verificando en otros sistemas para ver si tiene antecedentes. El coronel Molina agregó que no es la primera vez que ocurre una masacre de este tipo aquí en esta zona de la provincia del Guayas y aseguró que esta es la dinámica del crimen organizado. Escuchemos una de las hipótesis que maneja la policía. Surgen controversias, entonces, y también apoderarse de territorios que una u otra banda tiene hegemonía para causar sus delitos. Se producen estos eventos criminales. Ya los 5 cuerpos fueron trasladados hasta la morgue del Cantón Milagro, mientras que la policía continúa con las investigaciones y de hecho preparan operativos. Nosotros, por supuesto, nos mantendremos aquí en esta zona y los mantendremos informados en nuestras próximas emisiones. Y esta mañana se registró un incendio de alarma 2 en una fábrica de café del norte de Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga se ha trasladado al sitio, que está, por cierto, a pocos metros de 2 centros comerciales en La Alborada. Luis Alfredo, te escuchamos. Cuéntanos tú cuáles son las novedades a esta hora. Estefanía, amigos, muy buenas tardes. Son ya la 1 de la tarde con 9 minutos y este incendio alarma 2 arrancó pasadas las 10 de la mañana de este miércoles. Es decir, que a esta hora lleva aproximadamente 3 horas en curso y aún continúa activo. Podemos observar cómo esta fábrica de café, lo confirmamos, así lo han dicho las autoridades, una fábrica de café aún a esta hora continúa incendiándose. No se ven las llamas, pero sí las columnas de humo. Esta emergencia la tienen desde temprano al menos 150 bomberos con vehículos tanto para rociar agua, tanqueros, escaleras y demás para abastecedores también para atender esta emergencia. Lo que nos han indicado hasta el momento es que el incendio sigue activo, sigue considerándose como de alarma 2 y lo que señalan también es que no estaba en operaciones esta fábrica, sino que estaba ya bastante tiempo sin operar y estaba en proceso más bien de desmantelamiento. Mientras se hacían estos trabajos, aproximadamente a las 10 de la mañana es que se origina este incendio y más temprano pudimos conversar con los representantes
del Cuerpo de Bomberos, quienes indican qué es lo que está provocando que aún en este momento siga emanando gran cantidad de humo. Escuchemos lo que nos dijeron. Se está desarmando la fábrica, entonces nosotros aquí ahorita tenemos que terminar de apagar toda la espuma del aislamiento térmico que tenía la torre, que es la que está prendida, porque estaban trabajando con soldadura, entonces seguramente la soldadura pues causó que se queme la espuma. Pues esa espuma es la que tenemos prendida. Entonces esto va a tomar muchas horas y le va a causar mucha molestia a los vecinos, el tráfico. Entonces ahí le pedimos muchas disculpas a toda la ciudadanía por esto, ¿no? Eso es lo que indicaba el Cuerpo de Bomberos hace pocos minutos a nuestros micrófonos. Y algo muy importante, si bien es cierto, nos han indicado que no se prevé que este incendio se vaya a extender a otras edificaciones, tampoco se va a hacer evacuación al mismo. Sí piden algo muy importante a la ciudadanía y es tener mucho cuidado porque el material que se está incendiando, es decir, el humo que emana, sí es nocivo. Por eso se pide quienes circulan por esta zona del norte de Guayaquil tener mascarillas, cerrar las ventanas de sus hogares, de ser necesario quienes viven en las aproximaciones para tener cuidado. Aún va a tomar varias horas controlar este incendio y los alrededores de esta zona, en la cual hay también 2 importantes centros comerciales, está cerrada al tránsito vehicular. El incendio, alarma 2, a esta hora continúa, pero se trabaja en aquello. Gustavo Petro, un presidente incómodo. Nuevas tensiones diplomáticas se generaron entre Ecuador y Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro señaló que el ex vicepresidente Jorge Glass es un preso político. Por ese motivo, la Cancillería ecuatoriana envió una nota diplomática de protesta pidiendo que Petro no interfiera en las decisiones de la justicia de Ecuador. Diego Cuenca informa que injerencias similares cometió con el gobierno de El Salvador. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha mostrado activo en redes sociales, pero lo que escribe está generando polémica con otros mandatarios de Latinoamérica. Sus últimas publicaciones levantaron tensiones diplomáticas con Ecuador, porque en su red social X se escribió: Jorge Glass es un ciudadano colombiano y es un preso político. Solicito a los organismos internacionales de derechos humanos velar por sus derechos. Su estado de salud compromete ya su vida porque al estar en prisión no le han dado el suficiente alimento y sufre ya una severa desnutrición y pérdida de masa muscular. Dejar morir a una persona en hambre estando bajo el cuidado de un gobierno es un delito de lesa humanidad. Ese mensaje motivó a la Cancillería ecuatoriana a redactar una carta diplomática de protesta que fue enviada anoche al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. En el documento, el gobierno ecuatoriano aclara que Glass no es un perseguido político porque tiene una sentencia legítima por delitos de asociación ilícita y por enfrentar procesos penales por peculado. Y enérgicamente exige el cese de inmediato con declaraciones que vulneran su soberanía y exige un compromiso real de Colombia de fortalecer la vigilancia fronteriza, combatiendo con eficacia el narcotráfico, en lugar de interferir en las decisiones de la justicia de un Estado soberano. A ese mensaje diplomático se sumó el presidente Daniel Noboa, quien en la red social X aseguró que las declaraciones de Petro violan el principio de no intervención consagrado en la Carta de la OEA. Petro también cuestionó el sistema carcelario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y en otras ocasiones protagonizó enfrentamientos contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y contra algunos exmandatarios de Perú. Al volver de la pausa, la tregua entre Estados Unidos e Irán peligra porque Irán quiere mantener el bloqueo en el estrecho de Hormuz y por la negativa de Israel a cesar sus ataques contra Hezbollah en Líbano. Estados Unidos, Irán. 2 semanas de tregua. La frágil
frágil tregua entre Estados Unidos e Irán está en riesgo por la decisión iraní de querer mantener controlado y cerrado el paso de buques petroleros por el estrecho de Hormuz y la negativa por su parte de Israel a ser incluida en la tregua respecto de sus ataques contra posiciones de Hezbollah en Líbano. El gobierno pakistaní, que está a la cabeza de la mediación, ha citado a las partes a negociar un acuerdo de largo plazo este viernes. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha consolidado una relación cercana tanto con el presidente Donald Trump como con líderes iraníes y en su anuncio oficial sobre el acuerdo señala: me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto al fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares. Su efecto es inmediato. Trump confirmó el acuerdo y el Consejo de Seguridad Nacional de Irán ratificó el cese de hostilidades, declarando que se basan en 10 puntos planteados por la República Islámica, que si bien debe abrir el paso marítimo por el estrecho de Hormuz, quiere mantener su control. Go and work in good faith. Hoy el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, instó a los dirigentes de la República Islámica a negociar de buena fe. If they're gonna lie, if they're gonna cheat. Si van a mentir, si van a hacer trampas, si van a intentar impedir la frágil tregua que hemos establecido, no estaremos conformes, dijo. Pues el acuerdo es solo una pausa en los combates para negociar. Israel, mientras tanto, ha seguido bombardeando objetivos civiles y militares en Líbano, en lo que se interpreta como un fracaso parcial del alto al fuego anunciado por Pakistán. Benjamín Netanyahu afirmó que Líbano no forma parte del pacto de 2 semanas. Desde esta mañana, varios ataques aéreos israelíes impactaron la capital libanesa. El ejército israelí afirmó haber alcanzado más de 100 objetivos del grupo Hezbollah en Beirut, el sur del Líbano y la región de Bekaa. Aseguran que destruyeron lanzamisiles, centros de mando e infraestructura de inteligencia, y aunque hay víctimas civiles, culparon a los milicianos de utilizarlos como escudos humanos. Se estima que este día han muerto más de 80 personas por los bombardeos. Familias desplazadas por los combates se mostraron consternadas ante la noticia de que Israel no aceptó incluir a Líbano en el pacto de alto al fuego de 2 semanas. Afirman que incluso las carreteras que conducen a los suburbios del sur de la ciudad pueden ser blancos de bombardeos. En medio de estos ataques se realizó el sepelio de Pierre Mouawad y su esposa, responsables del partido cristiano Fuerzas Libanesas, quienes murieron el domingo en un ataque israelí contra su apartamento. La ofensiva israelí en ese país deja más de 1.500 muertos y 4.800 heridos. Salud pública. Una crisis insuperable. El Hospital del Seguro Social Carlos Andrade Marín, uno de los más grandes del país, atraviesa una crisis para realizar cirugías. Y esto se debe a la destrucción de las máquinas que esterilizan instrumental y ropa quirúrgica. Los directivos han pedido priorizar intervenciones oncológicas y de alta complejidad y reagendar las restantes. Diego Puente ahora con los detalles. Los pacientes del Hospital del IES Carlos Andrade Marín en Quito no solo tienen que lidiar con la falta de medicinas, de insumos y turnos de atención médica ahora acortados a 10 minutos. En esta casa de salud, una de las más importantes de la seguridad social, se suma un problema. Tienen dañados los 3 equipos de esterilización para realizar cirugías. Estas máquinas son fundamentales para eliminar bacterias, virus y esporas de instrumental y ropa quirúrgica previo a un procedimiento. El dispositivo principal, conocido como autoclave, emana vapor a 134 grados centígrados y emite ultrasonido que mata a cualquier microorganismo. Este correo de la Dirección Técnica Médica da cuenta de que el 30 de marzo se dañó la última máquina.
La jefatura de cirugía pidió en una comunicación interna a sus colegas limitar a 2 operaciones diarias por especialidad y elegir quién debe ser intervenido. Se exige dar preferencia a pacientes oncológicos, con patologías complejas, de emergencias y diferir el resto de intervenciones. La cirugía que me programó el urólogo fue hace 1 año, 3 meses, pero lo cual me quedaron en llamar hasta la hora, hasta la vez que no. Para afrontar esta crisis, el hospital pide a los cirujanos coordinar con casas comerciales la esterilización de sus propios equipos y se compromete a gestionar una máquina lo antes posible. Comunicación del hospital negó inconvenientes en el servicio de cirugía. Dijo que 2 equipos están en mantenimiento y 1 operativo y que eso no ha impactado en la atención a los afiliados. Según los médicos, una máquina fue prestada por otra casa de salud pública mientras dura la contingencia. Aunque la situación debía solucionarse de emergencia, la coordinación de hospitalización prevé que demorará hasta el 12 de abril cuando se concrete la compra de otra máquina. Mientras tanto, las cirugías en el HCAM han disminuido de unos 80 procedimientos a 30 diarios, incluidas las de emergencias. Un nuevo caso de tosferina en el cantón Taisha reabre el debate sobre el manejo de la enfermedad en un contexto de reportes oficiales y alertas internas que ponen en evidencia posibles fallas en el sistema. Carla Delgado cuenta que la mayoría de casos de tosferina están en la provincia de Morona, Santiago. La muerte de una bebé en Taisha por tosferina dispara las alertas en el cantón. En la comunidad aseguran que desde diciembre se han registrado casos de esta enfermedad, sin que el Ministerio de Salud se haya pronunciado de forma clara sobre la situación. Según la Gaceta Epidemiológica más reciente, se reportan 14 casos a nivel nacional, de los cuales 9 corresponden a la provincia de Morona, Santiago, la más afectada. El año pasado los contagios de tosferina se dispararon. Se registraron 2.798 casos, en su mayoría en niños menores de 1 año. El ex viceministro de Salud, Marcelo Aguilar, advierte que uno de los principales problemas es la falta de un seguimiento epidemiológico efectivo. Pero la falta de insumos de laboratorio, de búsqueda activa, de un trabajo de vigilancia epidemiológico adecuado probablemente hizo que muchos casos no fueran detectados. Ese brote probablemente tiene todavía secuelas y una cola de ese brote que es lo que está afectando en Morona, Santiago. A esto se suma un memorando interno del Ministerio de Salud al que tuvo acceso Televistazo, que revela posibles fallas en el sistema de vigilancia. El documento emitido el 25 de junio del año pasado advierte sobre inconsistencias en los resultados del laboratorio de casos de tosferina, procesados por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública en la plataforma BIEPI. Según el informe, se detectaron modificaciones posteriores en los resultados, lo que podría interferir en las intervenciones epidemiológicas, afectar la efectividad de las medidas de control y aumentar el riesgo de transmisión comunitaria. Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de contar con información confiable, especialmente en un contexto de alerta epidemiológica vigente desde mayo del año pasado. Sobre este tema se solicitó una versión al Ministerio de Salud para conocer si estas inconsistencias ya fueron corregidas y qué acciones se están implementando para controlar los casos. Hasta el momento no hay respuesta. Revisamos a esta hora las temperaturas pronosticadas para la tarde en algunas ciudades. Atención, porque según información del INAMI, en Guayaquil habrá temperaturas de hasta 33 grados centígrados y por supuesto un nivel de radiación muy alto. Mientras en Machala, provincia del Oro, se registrarán temperaturas de hasta 32 grados según el pronóstico para esta tarde. En Quito, mientras tanto, las temperaturas alcanzarán 24 grados y también habrá un nivel muy alto de radiación. Así también en Cuenca, provincia del Oro, se registrarán temperaturas máximas de 19 grados y radiación así también muy alta. Mientras que en Macas y Puyo, en la Amazonía ecuatoriana, se reportarán temperaturas máximas de 26 y de 27 grados respectivamente. 8 policías y militares fueron detenidos por delincuencia organizada relacionada al tráfico de hidrocarburos. Fabiola Santana nos trae ahora esos detalles.
5 policías, 3 militares y 8 civiles fueron detenidos esta madrugada durante la operación denominada Gran Fortaleza 1. La policía y fiscalía allanaron viviendas, recintos policiales y militares en 8 provincias, incluidas Pichincha, Santo Domingo, Guayas, Los Ríos, Santa Elena y El Oro. Según el ministro del Interior, John Reinberg, los detenidos favorecían y apoyaban a organizaciones delictivas relacionadas con el tráfico, desvío y uso indebido de combustible. Ellos serán procesados por delincuencia organizada en la Unidad de Lucha contra la Corrupción y Crimen Organizado. Su captura mediante acto urgente la ordenó el juez Renan Andrade y el caso lo investigó la Sección de Conducta Policial de la Dirección de Asuntos Internos con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía. Los uniformados detenidos tienen los grados de sargento, cabo y policía. Uno de ellos fue detenido en el Comando de la Concordia. El ministro del Interior publicó imágenes de un chat con el pago a un servidor policial y vehículos de transporte pesado. En las próximas horas se realizará la audiencia en la que se conocerán más detalles sobre el rol de los uniformados en la supuesta red. Chao. La Policía Nacional rescató a 4 menores de edad que eran víctimas de explotación sexual en Quito. La abuela de los adolescentes fue detenida para investigaciones. Según los agentes, ofertaba a sus nietos a través de las redes sociales. Informa Carlos Luis Carrillo. Fue en esta vivienda ubicada en el sector de Bellavista de Calderón, donde agentes de la DINAPEN rescataron a 4 menores, entre ellas una adolescente de 13 años y un niño de 8, que eran víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual por su propia abuela. Los 2 niños mayores son quienes fueron víctimas de trata y ellos eran muchas de las veces comercializados, ofertados para actividades sexuales. A veces las realizaban en el domicilio y otras veces tengo entendido que en el sector norte también, como Puzuquí y Pomasqui. La policía confirmó que los menores sufrían de estos abusos desde hace aproximadamente un año y eran comercializados en las redes sociales, donde pedían de entre 20 y 50 dólares. En el allanamiento, las autoridades encontraron varias evidencias que podrían confirmar este hecho. Nosotros pudimos obtener los dispositivos electrónicos que también entran como cadena de custodia para nosotros de ahí extraer la información. También otro de los indicios que nosotros pudimos recopilar fueron los vouchers o los tickets de los depósitos que realizaban. Los 4 menores están en una casa de acogida bajo vigilancia médica y psicológica. En cuanto a la abuela de los niños, las autoridades le dictaron prisión preventiva. Lamentablemente se trata de un delito de lesa humanidad. Esta persona ahora va a enfrentar cargos y una pena que oscila de 19 a 22 años acorde al COIP. Según la DINAPEN, en lo que va de este año se han rescatado a 32 víctimas y se han capturado a 24 personas. La policía continúa las investigaciones, pues se cree que existan más personas involucradas en este hecho. Perú va a las urnas este domingo para elegir presidente. La inestabilidad política de la última década y la proliferación de partidos lleva a que en esta contienda participen 35 candidatos y entre ellos la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que una vez más forma parte como favorita. Es su 4º intento por llegar a la presidencia. Un comediante peruano va segundo en las encuestas. Los candidatos presidenciales en Perú comienzan a cerrar campañas. Son 35 aspirantes, nunca antes hubo tantos. Un fenómeno atribuido a la inestabilidad política, la fragmentación de los movimientos y la apuesta de tantos partidos por captar algo de poder en el Congreso, donde los mandatarios han sido destituidos uno tras otro, con alguna excepción desde 2018.
Está la dispersión de candidatos que para el debate fueron distribuidos en 6 fechas. Entre los aspirantes hay de todo: empresarios, políticos de tradición, exmilitares, comediantes y prófugos de la justicia. Los piropos llevan... Carlos Álvarez, imitador de políticos, ha ganado apoyo popular. Nosotros queremos abrazos y no balazos. Ricardo Belmont propone de esta forma un giro en la lucha contra la delincuencia. Vladimir Cerrón, ex jefe de gabinete del destituido Pedro Castillo, lleva 3 años prófugo por casos de corrupción. Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, corre una vez más. Es su 4ª contienda. En las 3 elecciones previas pasó a segunda vuelta y en todas fue derrotada. Pero parte una vez más como favorita en las encuestas. Las del domingo serán elecciones generales. Por tanto, los peruanos votarán también por 60 senadores, 130 diputados y 5 parlamentarios andinos. Y en cuestión de presidente, se anticipa que habrá segunda vuelta en junio. Tras orbitar la Luna y capturar datos que definirán el futuro de la exploración espacial, los 4 astronautas de la misión Artemis II han comenzado el tramo final de su viaje. La tripulación realizó maniobras para corregir la trayectoria, un paso esencial para que la cápsula Orión atraviese la atmósfera en la posición correcta. También preparan los equipos para el regreso, envían los datos obtenidos y realizan pruebas de los trajes, alistando su retorno programado para el viernes. En tierra, mientras tanto, los marineros del USS John P. Murtha zarparon de la base naval de San Diego, en California, rumbo al sitio donde se espera que americe la cápsula del Orión. A bordo van miembros de la Armada y personal de la NASA que recibirán a los astronautas. Por ahora, las previsiones meteorológicas son óptimas para su retorno a la Tierra. Y ahora una aclaración. En un reportaje transmitido el 2 de abril sobre el concurso de fiscal general, se informó sobre las alertas de probidad e idoneidad identificadas por el Observatorio de Derechos y Justicia, un organismo que sigue el concurso de selección. Entre estas observaciones se mencionó que 4 postulantes carecían de experiencia en el ámbito penal, y entre ellos Mauricio Aguirre López. Horas después de la emisión del reportaje, el observatorio rectificó su información y modificó su informe, sacando de los nombres observados el del postulante Aguirre, quien, según la información del concurso, sí cumple con este requisito. Una precisión importante que consideramos necesario ampliar en aras de ofrecer información verificada y actualizada. El juez de la Corte Constitucional, Raúl Yazag, renunció y su decisión aún no ha sido tratada oficialmente en el Pleno, donde necesita al menos 6 de 9 votos para que acepten su renuncia. Jacqueline Rodas con el informe. El juez de la Corte Constitucional, Raúl Yazag, renunció a su cargo. El hecho fue confirmado a Ecuavisa por varios magistrados. Sin embargo, no se conocen las razones de su decisión y el Pleno aún no la trata oficialmente. La renuncia no es automática. Para que el juez Yazag deje la Corte, necesita la aprobación de la mayoría calificada, es decir, al menos 6 jueces deben aceptar su renuncia para que se configure la ausencia definitiva. Si eso ocurre, vendrá el proceso de sucesión. Según el reglamento vigente, el juez constitucional deberá ser reemplazado considerando el listado de elegibles posesionado ante la Asamblea Nacional en el mismo concurso en el que fue designado el juez que cesa en funciones, es decir, del grupo que fue posesionado en 2019. Quien sigue en ese banco de elegibles es Sandra Cordero, actual jueza provincial de Azuay. Este proceso ya se aplicó el año pasado tras la renuncia de Teresa Núquez, quien fue reemplazada por Raúl Yazag. La decisión del magistrado ocurre cuando la Corte Constitucional ha enfrentado meses de presiones, ataques y críticas desde el Ejecutivo, y en medio de los informes de Contraloría y las investigaciones penales abiertas por la Fiscalía en contra de 2 de sus compañeros, Ali Lozada y José Luis Terán. Televistazo consultó al juez Raúl Yazag mediante correo electrónico sobre el motivo de su renuncia. Aún no responde. La Municipalidad de Guayaquil recibió esta mañana un pedido oficial de remoción del cargo en contra del alcalde Aquiles Álvarez. El escrito fue presentado por el abogado David Mateo López, poniendo en marcha un proceso que podría tardar hasta un mes.
Tras la recepción del pedido de remoción, se convocará a una comisión especialmente para este efecto, cuyos integrantes decidirán si el pedido tiene sustento legal o no. Al final, el tema tendrá que ser tratado por el Consejo en pleno. Serán los concejales quienes decidan por votación el destino del alcalde Aquiles Álvarez. La tasa de interés del 2.9% que aplica el BIES en el plan Credicasa es antitécnica, según algunos expertos. Pone en riesgo parte del financiamiento de los fondos de cesantía y jubilación. Y además, la cartera vencida de esa institución es 4 veces superior a la de la banca privada. Lo informa Adriana Bermeo. Desde enero, el BIES, que pertenece a los afiliados y jubilados de la Seguridad Social, ofrece una línea de préstamos hipotecarios con la tasa de interés más baja del mercado, 2.99%. Aparentemente, una buena noticia para quienes buscan financiar su primera vivienda de hasta $71.500. Pero esta decisión conlleva riesgos, según las cifras del BIES. Los estudios actuariales del propio banco dicen que la tasa de interés mínima de un préstamo debe ser 6.25%, porcentaje que le asegura obtener ganancia o rentabilidad que sirve para una parte del financiamiento de los fondos del IES, incluidos pensiones y cesantía. Es decir, que un interés de 2.99% para un préstamo hipotecario es una decisión antitécnica según expertos. Cualquier valor inferior a la tasa actuarial representa una pérdida financiera para los recursos del IES y, ¿no es cierto?, va en contra de la sostenibilidad financiera en el tiempo de los recursos de los fondos del IES. Puede tener algún beneficio social para el que recibe el crédito, pero va en desmedro de la solvencia financiera del sistema de pensiones. Otro factor que preocupa es el índice de morosidad, que contempla los préstamos que no se pagan a tiempo y que en el caso del BIES alcanza el 12.27%, cuando en la banca privada es 4 veces menor, 3.05%. Esa cifra no incluye los créditos hipotecarios que pasan a cartera castigada, es decir, los que ya son incobrables, y en 4 años el monto se duplicó. Era de $211 millones en diciembre de 2021 y $482 millones en diciembre de 2025. El BIES tiene facultad coactiva y no sabemos qué gestión está haciendo, porque vemos que las cifras de aquella cartera que está considerada de mayor riesgo no ha mejorado en el tiempo. Desde el 18 de febrero, Televistazo ha solicitado en varias ocasiones información sobre estas cifras al Departamento de Comunicación del BIES e incluso una entrevista con el gerente de la entidad. Su respuesta ha sido el silencio. 13 deben ser consecutivas. Los jubilados... Ecuador disfrutará de una agenda llena de eventos gratuitos esta semana. Mañana, la Orquesta Filarmónica de Guayaquil prepara un nuevo recital en el Centro Cultural Olmedo. En Cuenca, la Casa de la Cultura presenta una muestra de 52 fotografías de amplio formato con varias temáticas. Diana León ahora con los detalles de estas actividades. El artista Fernando Piedra exhibe en la Casa de la Cultura de la SUAY su muestra fotográfica Hiperseries. El gran formato de las imágenes permite a los visitantes apreciar los detalles de los elementos urbanos, de estudio, musicales y otras instantáneas bautizadas como intuitivas por su autor. Se puede visitar sin costo de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 4:30 de la tarde. Bajo la dirección del maestro Manuel Campos, la Orquesta Filarmónica de Guayaquil ofrecerá este jueves una nueva presentación gratuita. El recital titulado Heroicos y Festivos incluye la tercera sinfonía de Beethoven y la obertura festiva de Shostakovich. El concierto empieza a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Olmedo del Malecón Simón Bolívar en Guayaquil. Un ciclo de cine sobre niños y adolescentes se presenta todos los jueves de abril en la Alianza Francesa de Quito.
Entre los films que abordan miradas profundas sobre el crecer, descubrirse y enfrentarse al mundo están la película Sensible y el drama Los Peores, premiada en el Festival de Cannes 2022. Las funciones son gratuitas desde las 6:30 de la tarde. Retomamos ahora contacto con Luis Alfredo Zúñiga, quien sigue de cerca la emergencia por el incendio en una fábrica de café en el norte de Guayaquil. Luis Alfredo, buenas tardes, te escuchamos. ¿Cuál es la novedad a esta hora en esa zona comercial? Cuéntanos también si se ha podido o no controlar el fuego ya. Pedro, amigos, muy buenas tardes. Sí, son 2 de la tarde con 4 minutos y a esta hora la gran cantidad de bomberos, más de 100, continúan atendiendo este incendio a alarma 2. Hace poco pudimos observar que se hizo una pausa momentánea a seguir regando agua y lo que empezaron a hacer es hacer más aberturas, va a abrir otros espacios tanto en techo como en las paredes de esta torre de la fábrica de café para volver a rociar agua, como lo vemos a esta hora de la tarde en vivo, para seguir a lo que denominan refrescando sobre todo este revestimiento térmico que es el que principalmente está emanando humo a esta hora de la tarde. Tenemos también en vivo a Leopoldo Terán, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos. Podemos ver a esta hora de la tarde que continúan los trabajos. ¿Qué tiempo más podría tomar poder controlar por completo este incendio que arrancó ya hace más de 3 horas? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Esto está controlado en un ya 95%. Estamos refrescando los steel panel, que son estructuras que tienen poliuretano en medio. Estamos tratando, estimamos máximo 45 minutos, 1 hora más y cerraríamos operaciones. Perfecto, eso es lo que nos indican a esta hora de la tarde en vivo, unos 45 más, cerrar operaciones y dar por terminado este incendio que arrancó pasadas las 10 de la mañana y que ya está en un 90 al 95% controlados a esta hora, 2 de la tarde con 6 minutos. Gracias, Luis Alfredo, y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta emisión informativa. No olviden que el INAMI pronostica altas temperaturas para esta tarde con una radiación muy alta también. Recuerden cuidarse utilizando gorras, gafas y bloqueador solar. También en ecuavisa.com y Ecuavisa Play y en nuestras cuentas de redes sociales las noticias se actualizan minuto a minuto. Y Televistazo vuelve a las 7 de la noche. Los esperamos. Que tengan una buena tarde.